Ya, bueno, entonces el tema de hoy está relacionado con el laboratorio y las enfermedades gastrointestinales, hígado, páncreas. Ya, realmente están compartiendo pantalla, ¿no? Sí, sí se ve, doctor. Ya. El tema realmente es un poco tedioso por el contenido de pruebas que hay que realizar. Bueno, hay algunas que ya están cayendo en desuso, dado que los avances en biología molecular están modificando eh, los tipos de exámenes de laboratorio, apuntando más al estudio de un conjunto de enzimas, ¿no? Que se pueden obtener por vía sanguínea. Anteriormente habían unos procedimientos un poco invasivos que le causaban cierto malestar al paciente, ¿no? Y están cayendo en desuso. Entonces, aquí muchas de las pruebas que se hacen todavía siguen vigentes en nuestro país. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas van a ser posiblemente sustituidas, ¿no? Eh, También es importante dominar mucho el aspecto de la fisiología y fisiopatología para entender en qué medida una prueba de laboratorio para el estudio de trastornos gastrointestinales, hepáticos o pancreáticos pueden ser de utilidad, ¿no? Bien. eh, a ver, un momentito. Ya, están en compartir pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, Clasificación de doctor. gastritis. Ya, muy bien. Bueno, empecemos acá en el estudio del contenido gástrico. Eh, Recordar que la secreción va a estar regulada por el sistema nervioso central. Es un nervio vago, es el que regula, ¿no? La función de secreción, la motilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Hay sustancias químicas, ¿no? En el intestino delgado, hormonas también en el contenido gástrico, que es importante considerarlo. Vamos a ver cuáles son las más importantes más adelante. En el examen físico es posible encontrar un contenido gástrico de alrededor de 50 a 80 mililitros, ¿no? De contenido gástrico, repito, de, de un color transparente, ¿no? En cuanto a la composición, es posible por centrifugación del contenido que se colecta en un tubo de ensayo. Repito, por centrifugación se pueden separar tres capas bien definidas, ¿no? En la parte superficial encontramos mucosidad, ¿no? Que es un fluido opalescente, dada la estructura mucoide, ¿no? Después, a ver, apague su micrófono, se escucha interferencia. Bien, después existe una zona central y al fondo vamos a encontrar el sedimento, ¿no? El sedimento está constituido pues, por elementos formes, ¿no? Células, algunos residuos gástricos que lo vamos a encontrar más adelante. Bien, en cuanto a las constituyentes, esto sí es importante que lo dominen porque de aquí pueden salir algunos trastornos que nos pueden ayudar rápidamente a determinar la naturaleza del trastorno que estemos evaluando. En primer lugar, tenemos en la mucosa gástrica células, ¿no? Parietales distribuidas en el cuerpo y el fundus del estómago que van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ya ustedes inmediatamente se ponen a pensar que el factor intrínseco es importante eh, para la, podemos llamar la evolución, el desarrollo
del proceso de diferenciación de los glóbulos rojos, ¿no? Hay un complejo mucoproteína que le da la alcalinidad a esta estructura secretada por células mucosas superficiales, ¿no? Después tenemos la secreción de las células principales, las cuales van a producir pepsinógeno, un precursor de la pepsina. Aquí sí es importante fijar ese concepto. Las enzimas que se secretan a la luz intestinal son precursores, ¿no? Pues se le llaman así pepsinógeno, ¿no? Y que ya cuando entra en su forma biológica activa se convierte en pepsina. Luego también vamos a encontrar la lipasa gástrica, electrolitos como son el sodio, potasio, calcio, fósforo. En cuanto al sedimento, también es importante recordar esto, ¿no? Está compuesto por alimentos que no han sido digeridos, ¿no? Algunas células epiteliales escasas, ¿no? No debemos encontrar ni hematíes ni polimorfos nucleares. Recordar que el ácido clorhídrico secretado, cuando entra en contacto con la hemoglobina, ¿no? La va a transformar en un ácido hematín, ¿no? De color marrón, ¿no? Esto es lo que nos puede dar la explicación de los llamados vómitos porráceos, ¿no? Que nos está hablando de que hay una secreción, o perdón, hay una excreción, ¿no? De hemoglobina digerida, entre comillas, ¿no? Es decir, transformada por el ácido clorhídrico, ¿no? Bien, sigamos. En cuanto a la patología del contenido gástrico. Doctor, Sí, sigue en clasificación de la gastritis. ¿no se ha movido? No. Ajá. Ya, vamos a ver ahorita, ya, vamos a ver. Entonces no están en compartir, entonces. A ver, acá están viendo. ¿Está en compartir pantalla? Sí, está en contenido gástrico. Ya creo que acá hay una falla porque no, o sea, porque no transmite cuando hago cambios de... Ya, bueno, mire, aquí en contenido gástrico básicamente vamos a encontrar algunas patologías, ¿no? Hay aumento de volumen de contenido gástrico en condiciones, cuando hay hipomotilidad, obstrucción pilórica, el síndrome Zollinger-Ellison, ¿no? En cambio, hay disminución del volumen en trastornos de hipermotilidad. En cuanto a la coloración, una coloración amarillo verdosa, ¿no? Nos habla de una obstrucción intestinal alta, duodenal, ¿no? El contenido básicamente es gris. Una coloración rojiza a marrón está relacionado con neoplasias gástricas, gastritis aguda. La cirrosis hepática también está relacionada, dado que en estos pacientes hay una deformación en las venas que cubren el esófago, ¿no? Y alguna ruptura de ellos puede ocasionar sangrado, ¿no? Y esto, repito, es debido a la presencia de sangre, un color rojizo, que también puede ser marrón, como hemos visto por la acción del ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, la mucosidad se incrementa en gastritis, en obstrucción pilórica, ¿no?
un color amarillento verdoso, nos está mencionando ya la presencia de ácido láctico. Ya, acá están viendo ustedes el siguiente slide. Sigue en contenido gástrico, doctor. No, aquí hay una falla que no sé qué estará pasando acá. Ahora sí, acaba de cambiar. Ah, está en clasificación de la gastritis, nuevamente. Sí, sí. Lo que sucede es que no sé por qué motivo no me está compartiendo pantalla cada vez que cambio. Voy a tener que reiniciar un momentito, ¿ya? Porque aquí parece que hay un problema. Bien, ya, están aquí ahorita en medición de acidez gástrica, ¿no? Sí, Ya, miren, sí. aquí, sí, sí, ya, básicamente estamos hablando acá de la medición de la acidez gástrica expresada en 1000 equivalentes por litro, ¿no? Mire, generalmente la acidez gástrica se mide a la primera hora, ¿no? Y después de una estimulación se mide a la siguiente hora y hay variaciones, ¿no? En varones, por ejemplo, menores de 30 años, observen ustedes. A ver, tiene que apagar su micrófono, hay interferencia ahorita. Bien, entonces en los varones, como repito, menores de 30 años oscila el basal de 2.2 a 2.7 mil equivalentes, ¿no? Entonces puede elevarse después de una hora cuando hay estimulación de 14 a 42 mil equivalentes. Los mayores de 30 años, también y desde un basal empieza igualmente de 2.2 a 2.7 mil equivalentes por litro de acidez gástrica, pero ya, observen, después de la primera hora pueden alcanzar un máximo de 3 a 33 mil equivalentes. En las mujeres, la adulta eh, oscila la acidez gástrica basal de 1 a 1.5, ¿no? Y la acidez máxima de 7 a 20 mil equivalentes litro.
Observen el síndrome de Zollinger-Ellison, donde hay una hiperacidez. ¿Ya? Un basal empieza de 10 a 100, y el equivalente es litro, ¿no? Y puede alcanzar una tasa máxima que se incremente del 40 al 60%. ¿Ya? Depende de qué basal partimos. Bien, ahora, en relación a la predisposición a úlceras, la acidez gástrica máxima es probable cuando tenga mayor a 35 mil equivalentes litros. Muy probable mayor a 45, pero sí se considera de bajo riesgo cuando tiene menor a 11. ¿Ya? Eso también puede ser valores que pueden servir de referencia. Ya, acá están leyendo, ¿no? ¿Sí? ¿O no se observa? Sí, cambió a clasificación de la gastritis. Ya. Bueno, la gastritis la podemos considerar en la siguiente clasificación. Hay gastritis aguda que está relacionada con un proceso inflamatorio superficial de mucosa, ¿no? ¿A qué se debe? Está relacionado a la ingesta de sustancias como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ingesta de alcohol, aspirina, sustancias cáusticas, pacientes en post-irradiación, ¿no? Y también pacientes críticos, por ejemplo, pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, pacientes que han sometido a cirugía, cirugía mayor, ¿no? Eh, eh, en ellos podemos encontrar una complicación postoperatoria de gastritis aguda. Gastritis erosiva aguda. En este caso, lo que sucede es que hay focos de necrosis o de lesión de telo gástrico superficial, ¿no? Si encontramos unas lesiones diseminadas, múltiples, va a producir hematemesis, ¿no? En este caso, pacientes en shock, estrés en pacientes gran quemados, accidente cerebrovascular, ¿no? Tal como lo hemos visto anteriormente en la gastritis aguda. Fármacos en sobredosis, el alcohol excesivo. Luego tenemos la gastritis ulcerosa necrotizante. Bueno, en este caso ya es una gastritis de gran extensión y profundidad, ¿no? Y relacionado generalmente con ingesta de álcalis o ácidos fuertes, ¿no? Son pacientes que vienen con el antecedente de intento de suicidio. Acuérdense ese dato y tenemos la relación de la gastritis ulcerosa necrotizante. Bien, eh, en cuanto a la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori, esta parte es importante también porque eh, ya hay muchos cambios en relación al estudio de esta gastritis crónica asociada a este patógeno. Pacientes que generalmente en la inmensa mayoría son asintomáticos, ¿no? El patógeno va a colonizar la superficie del epitelio bajo una fina capa de mucosa, ¿no? Va a comprometer en algún determinado momento la lámina propia, ¿no? Ubicándose generalmente en el antro o en el fundus gástrico, ¿no? Eh, si este proceso avanza y se hace una biopsia, un estudio de biopsia, ¿no? Como un hallazgo se puede encontrar una metaplasia intestinal focal, ¿no? A veces se sospecha de que hay un trastorno neoplásico, pero cuando hacen la biopsia se encuentra este hallazgo que solamente consiste en una alteración leve de las células del mucosa intestinal, ¿no? A veces hay atrofia, a veces no, pero ya aquí hay que descartar alguna neoplasia y más bien orientarse a la presencia de Helicobacter pylori. Bueno, las pruebas diagnósticas son de dos tipos básicamente, aquellas que requieren endoscopía y aquellas que no lo requieren. ¿Ya? Las que no requieren endoscopía, la clásica, la más conocida, test del aliento con una urea marcada con carbono 13. ¿Ya? Esa es, se hace en dos pasos, ¿no? El paciente primero se le invita a que haga una expiración forzada, se colecta en una bolsa, ¿no? Y después se le da a ingerir una sustancia que contiene precisamente este componente, urea marcado, carbono 13, ¿no?
y que cuando se somete a un procedimiento enzimático de una ureasa, eh, va a aparecer en sangre o en orina también, puede ser, ¿no? Pero ya detecta la presencia de este patógeno, ¿no? Eh, en cuanto al estudio serológico, viene a ser lo mismo, pero en este caso ya anticuerpos dirigidos contra el patógeno, ¿no? En este caso, los anticuerpos se toman obviamente de una muestra de sangre, ¿no? Puede ser inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, ¿no? Entre los más frecuentes. También es posible encontrar inmunoglobulina A, ¿no? Eh, en las heces también se puede encontrar, ¿no? Antígenos específicos al patógeno Helicobacter pylori que han sido eliminados, obviamente, ¿no? Destruidos en la mucosa, salen eliminados por las heces. Hay una prueba mucho más sofisticada que también se hace en las heces cuando hay, digamos, poca recuperación de estos patógenos en heces. Sin embargo, la prueba molecular de reacción en cadena de la polimerasa nos puede ayudar amplificando la cantidad de estas porciones antigénicas, ¿no? Del Helicobacter pylori. Bien, en relación a las pruebas de estudio del Helicobacter pylori, pero que requieren endoscopía, bueno, hay una prueba rápida, también el mismo mecanismo de la ureasa, ¿no? Pero en este caso hay que tomar una porción de tejido, ¿no? El estudio histológico también nos puede ayudar, ¿no? Porque detecta inmediatamente la presencia del patógeno, ¿no? Por observación directa. El cultivo, cuando hay alguna duda o sospecha, dado que hay pocos patógenos presentes, pero se puede hacer un cultivo de la biopsia tomada, ¿no? Igualmente, en esta biopsia se puede hacer el estudio de reacción en cadena de la polimerasa. Cuando hay escasos patógenos, e incluso cuando se duda de que la biopsia me sale negativo, pero se duda de la presencia, dado que el cuadro clínico es evidente, entonces la reacción en cadena de polimerasa tiene esa característica que incrementa el número de copias presentes. El mínimo es 4 copias, ¿no? Y lo amplifica, ¿no? Y puede salir en estos casos ya positivo, ¿no? Bueno, también tenemos la gastritis crónica autoinmune, ¿no? Asociada pues a enfermedades autoinmunes, van a desarrollar anticuerpos contra las células parietales, acuérdense, las células parietales van a producir el factor intrínseco y como tal nos puede dar un paciente con anemia megaloblástica, ¿no? En este caso, por déficit de factor intrínseco, estamos hablando de anemia perniciosa. Generalmente son pacientes ancianos. Recordar, pacientes ancianos con trastornos neurológicos, ¿no? Pálidos, anémicos, ¿no? Es muy probable que haya este tipo de gastritis crónica, ¿no? ¿Qué más va a haber? Disminución en la producción de ácido clorhídrico, hiperclorhidria, ¿no? Hay falta de absorción de vitamina B12, ¿no? Que es la anemia perniciosa, ¿no? Y va a haber cambios megaloblásticos a nivel de glóbulo rojo, sobre todo cuando se estudia ya en un aspirado de médula ósea, ¿no? Eh, la gastritis reactiva por reflujo, ¿no? En este caso el líquido duodenal es alcalino, ¿no? Va a refluir al estómago y esto se debe a la administración prolongada de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? En este caso hay una respuesta a la toxicidad de estos fármacos, ¿no? También hay que pensar en pacientes posquirúrgicos, sobre todo cuando han eh, sufrido de una resección gástrica parcial. Otras gastritis crónicas, estamos hablando de las gastritis hipertróficas, en la cual los pliegues de la mucosa superficial, ¿no? Son muy grandes, ¿no? Dado a la hipertrofia de las mismas células, ¿no? La gastritis linfocítica, ya este de origen viral, ¿no?
En cuanto a las gastritis crónicas específicas, en primer lugar tenemos que hablar de la gastritis granulomatosa, sospechar siempre un proceso específico por tuberculosis. La gastritis eosinofílica, presencia de parásitos, definitivamente, ¿no? Y otras gastritis infecciosas están relacionadas con bacterias ácido resistentes, ¿no? Ustedes saben que el ácido clorhídrico es un potente bactericida, pero si se encuentra con bacterias ácido resistentes, obviamente que van a estar presentes y van a producir esa gastritis. Bien, ¿qué podemos decir alrededor de la úlcera péptica y de la neoplasia? La úlcera péptica es una lesión solitaria de la mucosa gástrica o duodenal también, ¿no? Que se puede extender hasta la musculares mucosae, ¿no? En este caso es una emergencia médica, ¿ya? Cuando sospechen ustedes paciente con úlcera péptica, piensen que necesariamente es una emergencia médica. En la neoplasia gástrica, una enfermedad que predisponen generalmente son la gastritis atrófica, pólipos adenomatosos, neoplasias intramucosa, ¿no? Neoplasias invasivas, ¿no? El tratamiento es tratamiento quirúrgico. Bueno. Bien, de aquí vamos a pasar al jugo pancreático, solamente para que conozcan y vamos a ver algunos estudios de laboratorio, pero más adelante vamos a hablar de algunas patologías también relacionadas con el trastorno pancreático. En primer lugar, las enzimas que hay que siempre tenerlos presentes. La tripsina, ¿ya? Hay 3 de screening relacionado con el empleo de fenoftaleína, ¿no? Hay una determinación cuantitativa, ¿no? El estudio de la amilasa, también hay test de screening, una solución de almidón, yodo, ¿no? Las deficiencias cuantitativas se estudian por el método de yodométrico, ¿no? La detección de la amilasa urinaria, sobre todo en las pancreatitis agudas, ¿no? Se obtiene de una excreción después de 2 horas, ¿no? De haberse suministrado el componente a evaluar, ¿no? En este caso es una prueba mucho más sensible. En relación a la lipasa, el test de screening, bueno, es una sustancia, el etilbutirato, ¿no? Su determinación cuantitativa, bueno, ahí se tiene que utilizar reactivos de tipo enzimático que nos puede hacer una evaluación de tipo cuantitativo en relación a la concentración de la lipasa, ¿no? Bien, tenemos el test de estimulación de secretina y pancreosimina, ¿no? En este caso, la secreción pancreática la vamos a medir después de inyectar vía endovenosa una sustancia llamada pancreosimina y la secretina, ¿no? Entonces ahí en este caso vamos a tener que dosar amilasa y lipasa, ¿ya? La muestra para la amilasa se toma antes de administrar pancreosimina, ¿no? Y 1, 2 a 4 horas después de la absorción de la pancreosimina se hace la determinación. En cuanto al líquido duodenal, bueno, recordar el líquido duodenal consiste eh, en una célula de Brunner que recubre la mucosa duodenal, ¿no? Es la que va a explicar la excreción que se encuentra, ¿no? A este nivel. Vamos a encontrar también excreción de bilis, secretado a nivel del la, el, digamos el hígado, a nivel de hígado, ¿no? Y son secretados a la luz duodenal, ¿no? El jugo pancreático también está presente, en el cual vamos a encontrar tripsina, amilasa y lipasa, ¿no?
En cuanto al examen físico, este líquido, de igual manera es líquido incoloro, claro, acuoso, ¿no? Un volumen medido durante 24 horas de 7 a 20 decilitros, con un pH de 7 a 8.7. Como pueden ver, es un pH alcalino, ¿no? La densidad de 1.007 a 1.042. Bueno, la viscosidad es variable, ¿ya? En primer lugar, puede ser fino, la presencia acuosa en periodo de actividad, o denso cuando está en un estado de quiescencia, un estado basal, digamos, ¿no? Eh, bueno, el estudio, el examen al microscopio óptico, bueno, hay que estudiar la sedimentación, sobre todo se pueden encontrar células epiteliales columnares con o sin bilis. En relación a la función exocrina del páncreas, bueno, en este caso, eh, de igual manera son test que requieren intubación, ¿no? Eh, en primer lugar, lo que requieren intubación, bueno, van a obtenerse las muestras por aspirado, ¿no?, de la secreción tras una estimulación pancreática, ¿no? Puede ser directamente, en la cual se emplea secretina y colecistocinina, ¿no? En una infusión endovenosa, ¿no? Se hace la determinación del bicarbonato y la actividad de enzimas pancreáticas también, ¿no? Indirectamente, bueno, hay la llamada comida de lunch. Esto ya está cayendo en desuso, como les había dicho inicialmente, ¿no? La comida líquida, alrededor de 300 mililitros, es hipergrasa, ¿no? Pero también contiene proteínas. Los test que no requieren intubación, bueno, en este caso, eh, hay un test del nitrobenzoil, eh, tirosilparamino benzoico. Se administra por vía oral, ¿no? Se espera que la acción de la quimotripsina, ¿no?, lo escinda para que libere el ácido paramino benzoico, el cual se va a absorber y se elimina ya por la orina, ¿no? De igual manera puede medirse por sangre o por orina, ¿no? Tenemos el test de pancreolauril, de igual manera, ¿no? Se administra el dilaurato de fluoresceína, ¿no?, que se administra de igual manera por vía oral. Igual se espera que sea escindido por esterasas pancreáticas, ¿no?, que va a dar como un producto la fluoresceína, que igualmente es absorbido, es conjugada en el hígado, se excreta por la orina, ¿no? Y de igual manera, eh, el test se va a hacer a los 2 días, ¿no? Eh, Algunos datos de laboratorio es en el síndrome de mala absorción, trastornos hematológicos. Podemos encontrar anemias, ¿no?, de tipo macrocítica por déficit de vitamina B12. Puede ser microcítica, ya pensamos ahí, déficit de hierro, ¿no? Otros estudios que se pueden hacer, medir los niveles de concentración de vitamina B12, folazo y ferritina sérica. El aumento del tiempo de protrombina ya me está hablando de algún trastorno relacionado con la buena absorción de vitamina K, ¿no? La acantocitosis se ve en trastornos de la alfa-beta lipoproteinemia. En los estudios bioquímicos, la hipoglucemia y la hipotransferrinemia, ¿no? Ya nos está hablando ya de un trastorno inflamatorio en la cual está predominando acá los reactantes de fase 2 negativo, ¿no? También podemos encontrar hipocalcemia, hipofosfatemia, aumento de fosfatasa alcalina, descenso de zinc. Ya estos son problemas de mala absorción, componentes específicos, ¿no?
Otros datos analíticos que nos puede llevar a tener un interés diagnóstico, determinación de inmunoglobulina A en suero y saliva. ¿Esto qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar para saber si hay un déficit de inmunoglobulina A, ¿no? Estos pacientes generalmente es probable que comiencen a hacer también algunos trastornos de tipo autoinmune, pero relacionados con la ausencia de inmunoglobulina A o déficit de inmunoglobulina A. Eh, También se puede evaluar anticuerpos antigliadina cuando hay pacientes que sospechan enfermedad celíaca, ¿no? Hormonas tiroideas en el hipertiroidismo, ¿no? Lo que sucede que aquí hay una estimulación, ¿no?, de los precursores de la hormona tiroidea. Bien, en relación al estudio de la lipasa versus la amilasa, miren, es importante hacer estudio de ambos. Sin embargo, hay que tener presente eh, algunas ventajas de la lipasa sobre la amilasa. Y en esto es su mayor duración en el tiempo, ¿no? Y la ausencia de otras fuentes que llevan a un incremento en los niveles de este concentrado, ¿no? La amilasa, por ejemplo, cualquier abdomen agudo me lo va a elevar, recordar eso. En cambio, la lipasa no va a responder en en el mismo sentido, en la misma dirección. Cada vez que tengamos un abdomen agudo y queremos descartar alguna pancreatitis, recordar medir las dos, amilasa y la lipasa. Si no se eleva la lipasa, definitivamente yo debo descartar de repente alguna pancreatitis, ¿no? Pero si se eleva la amilasa, probablemente haya un abdomen agudo por otra causa, ¿no? O sea, la amilasa sola no me lleva a un diagnóstico, ¿no? Entonces, se considera como válidos durante las primeras 24 horas, pero mire, va decayendo su sensibilidad y especificidad después del tercer día en la amilasa, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué podemos decir en relación a la diarrea? También es importante tomar en cuenta para el estudio gastrointestinal la diarrea. Definición. ¿Qué cosa es una diarrea? Generalmente la diarrea está relacionada con un incremento del volumen de heces y generalmente se debe a un incremento del contenido acuoso. Es importante también tener presente las situaciones que pueden conducir en diarreas severas, ¿no? La diarrea severa me puede llevar a una eliminación de sodio, de agua, ¿no? Eh, También puede haber pérdida de potasio, pero considera que en mayor cantidad es el sodio y el agua, ¿no? Eh, Pensar también que hay una alteración ahí en el equilibrio ácido básico, ¿ya? Más o menos estamos hablando de trastornos tipo acidosis, ¿no? En este caso, ¿por qué llevaría a la acidosis? Porque hay un incremento en las pérdidas del bicarbonato, ¿ya? Cuando la diarrea es crónica, más bien pensemos en lo siguiente, distinto a la severa, pensemos en una alcalosis hipocalémica, ¿ya? Eso básicamente como una introducción, pero consideren eso, no pierdan de vista estas patologías. Por otra parte, en cuanto a la frecuencia, normalmente puede ser 3 veces por semana o hasta 3 veces al día también, ¿ah? Se considera, depende de la cantidad de ingesta de alimentos y sobre todo si estimulan o no eh, la, eh, la, la frecuencia de las deposiciones, ¿no? Bien, acá tenemos en primer lugar la concentración de agua, sodio, potasio, cloro, ¿ya? Dependiendo del segmento donde nos encontremos. Observen, por ejemplo, en el duodeno, agua de 8 litros a 10 litros en una muestra de 24 horas. Sodio, 800 milimol por 24 horas. Potasio, 100.
y cloruros 700. En el colon, cuando ya llegó al nivel de ciego, observen cómo el agua ha sido ya absorbido, estamos en 1500, igualmente el sodio, el potasio y el cloro. De tal forma que ya en la deposición que encontramos, podemos encontrar agua hasta 100 mililitros en 24 horas, sodio 3 milimol en 24 horas, potasio 8, cloro 2, ¿no? Bien, eh, en cuanto a la fisiología de la diarrea, miren, básicamente aquí tenemos que acordarnos lo siguiente, ¿ya? ¿Cuáles son los tres mecanismos principales para que se produzca la diarrea? Entonces estamos hablando acá de mala absorción de solutos, secreción de líquidos en la luz intestinal, ¿no? Y trastornos en la motilidad intestinal. Básicamente son esas tres, ¿no? Condiciones. Recordemos la capacidad absortiva máxima del colon de 4 a 5 litros, ¿no? Y la osmolaridad plasmática está alrededor de 290, pero en este caso la osmolaridad de las deposiciones, ¿no? Va a haber hay una disminución, ¿no? De tal manera que podemos nosotros entonces clasificar estas tres condiciones, ¿no? De lo que mencioné anteriormente: una alteración en la absorción, una diarrea osmótica, ¿no? Hay disminución de algunos componentes, algunos solutos. Alteraciones en la secreción, ya estamos hablando de diarrea secretora. Al contrario, por algún mecanismo, eh, los enterocitos están secretando líquido, ¿no? Vamos a ver más adelante en qué consiste esta secreción. La alteración de la motilidad, ¿no? El aumento o lo disminuye según cada caso, ¿no? Vamos a tener diarrea o al contrario, el agua si hay disminución en la motilidad, el agua va a dar tiempo para una mayor absorción, ¿no? Eh, Se habla también de agregar un cuarto eh, componente etiopatogénico, hablan de inflamación de mucosa, pero eso se puede resumir en las anteriores que hemos mencionado, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la diarrea. Empecemos por la diarrea osmótica, ¿no? Acá, creo que nos hemos pasado un slide. El problema es que no va a poder retrocederlo. Pero en la diarrea osmótica, de lo que se explica es que hay una mala absorción de algún soluto, ¿no? Debido a la ingesta de una sustancia que es muy poco absorbible, ¿no? En este caso también está el trastorno por intolerancia a la lactosa, que es la que también cuando no se absorbe va a jalar agua, ¿no? Eh, en cuanto a la diarrea secretora, como ustedes ven ahí en este gráfico, la diarrea secretora, lo que va a suceder es que hay secreción pasiva, ¿no? ¿Debido a qué? A que haya habido un incremento en la permeabilidad del epitelio, ¿no? Y puede también estar aumentada por alguna obstrucción o un proceso inflamatorio, ¿no? Cuando hay secreción de aniones, en este caso, el, el trastorno, bueno, básicamente está orientado por la actividad de esta molécula del monofosfato de adenosín cíclico, ¿no? Eh, que puede estar estimulado por qué. A ver, acuérdense, el cólera puede ser uno de ellos, es una toxina, o algunas endotoxinas de otras bacterias, ¿no? La presencia de ácidos biliares, algunas prostaglandinas, ¿no? También algunas masas tumorales que pueden secretar, como por ejemplo el polipéptido intestinal vasoactivo, ¿no?
Entonces, esto nos va a producir una secreción incrementada. El otro caso está relacionado con el, el reemplazo por epitelios, ¿no? Que no son los que normalmente nosotros podemos encontrar, sino cuando ha habido una esfacelación y es reemplazado por otro tipo de epitelio, ¿no? El epitelio que le llaman críptico, ¿no? Que está, podemos llamar así, muy por debajo de la fronda epitelial normal, ¿no? Entonces también conduce a esta diarrea de tipo secretora, pero esto ya es un mecanismo ya de tipo 2. Bien, en cuanto a la diarrea inflamatoria, en la diarrea inflamatoria que vamos a encontrar un incremento en la secreción intestinal. ¿Pero por qué? Porque hay incremento de la motilidad. ¿Qué puede pasar? Daño al enterocito. Entonces, que hay un incremento en la permeabilidad. Si es un daño grave, va a la exudación, va de los vasos y capilares al intestino delgado. Si es una atrofia velocitaria, en este caso ya lo que habíamos mencionado anteriormente, hiperplasia de las criptas del colon, ¿no? Hay lo que le llaman colonocitos atenuados o inmaduros. Por eso le digo, esta diarrea inflamatoria, si ustedes se dan cuenta, puede estar subsumida en las clasificaciones anteriores que le he mencionado, ¿no? La diarrea osmótica, la diarrea secretora, ¿no? En sus dos variantes, 1 y 2. En cuanto a los trastornos de la motilidad, ¿no? En este caso, eh, hay un incremento del agua intraluminal, ¿no? Eh, con el aumento de la motilidad, hay un tiempo insuficiente para que se produzca la absorción, ¿no? Entonces, pues, ese mecanismo es que el trastorno de la motilidad va a conducir a una diarrea, ¿no? Bien, pasemos ahora a la parte de la fisiopatología hepática, ¿no? Pero luego recordemos rápidamente algunos conceptos fundamentales, ¿no? Bueno, el hígado tiene un peso de 1.200 a 1.500 gramos, el órgano más grande de la economía. Ya anatómicamente encontramos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, a la vez están subdivididos, ¿no? En lobulillos hepáticos. Observen ustedes cómo los lobulillos hepáticos confluyen, ¿no? En una triada portal, donde hay una arteria, una vena y un conducto biliar, ¿no? Sin embargo, las otras células están alrededor de una especie de un hexágono, digamos, ¿no? En donde hay una vena central. También acá es importante recordar el ácido hepático, en donde eh, hay una zona que está más cercana a arteriolas hepáticas, mejor oxigenadas y más protegidas de la hipoxia. En este caso vamos a encontrar, ¿no? Que el aspartato, la alanina tiene mayor concentración que el, el aspartato transferasa, ¿no? Después tenemos una zona extrema, la zona 3, en la cual los hepatocitos están más alejados de las alveolas, por lo tanto están menos oxigenados, ¿no? Y en este caso sucede lo contrario, ¿no? El aspartato es con mayor concentración que la alanina. Esto también es importante al momento de evaluar estas dos enzimas, ¿no? Si están alteradas, valoremos alguna alteración a estos niveles, ¿no? Aparte de las otras causas, que pueden ser, por ejemplo, trastornos virales a nivel de parénquima, ¿no? La zona 2, bueno, está entre ambos extremos, ¿no? Y no hay mayor diferencia entre la intraferasa y el aspartato transferasa. Bueno, después recordar que la secreción biliar se drena, ¿no? A través de canalículos que van a confluir, ¿no? Hasta la vesícula biliar.
Recordar que las células epiteliales a nivel hígado representan el 3 al 5% de la masa hepática, que van a revestir los conductivos y conductos biliares, ¿no? Y también tienen funciones de absorción y secreción. También vamos a encontrar las células de Cooper, ¿no? Que son no sino macrófagos que se encuentran en el hígado, ¿ya? Su función, vigilancia y defensa, ¿no? Eliminación de algún patógeno que podamos encontrar. Función del hígado, básicamente tenemos las funciones de digestión, detoxificación, la más importante de todas, biosíntesis, energía del metabolismo, ¿no? Y algunas otras funciones, ¿no? Que pueden estar relacionadas con secreciones de tipo endocrino. Para el desempeño de esas funciones, el almacenamiento, por ejemplo, la glucosa se transforma en glicógeno, ¿no? Va a participar en la síntesis de proteínas plasmáticas, factores de coagulación, lipoproteínas también, ¿no? Participa en la secreción biliar y también participa en la distribución de nutrientes y vitaminas. Bueno, recordemos la función de detoxificación, ¿no? Como por ejemplo va a convertir ciertas sustancias tóxicas a otras más inocuas, ¿no? Tenemos por ejemplo el amonio, que lo va a transformar en urea. Entonces ya ustedes también deben pensar, cuando tengo la urea disminuida, ¿no? Y el paciente tiene clínica hepática, ya sospechar que este dato ya me está diciendo que el hígado no está funcionando bien. Participa en la regulación de algunas hormonas, ¿no? La conversión de determinadas drogas, fármacos y toxinas en formas inactivas para luego excretarla por la bilis, ¿no? La síntesis de todas las proteínas plasmáticas y lipoproteínas se hacen a este nivel, excepto las inmunoglobulinas, ¿no? Ya sabemos, son secretadas formadas por los linfocitos B. Metabolismo de glucosa, ácidos grasos, cetonas, etcétera, etcétera. Ya sabemos, hay un almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno. Los aminoácidos se pueden convertir en ácidos grasos y glucosa. También participa en la síntesis y degradación de lípidos. Esto solamente, repito nuevamente, para recordar algunas funciones que ya nosotros ya lo conocemos por fisiopatología. Aquí también, por ejemplo, mire cómo participa en la destrucción de glóbulos rojos envejecidos o dañados, en la cual va a liberar la hemoglobina, ¿no? Que ya como ustedes saben, representa la fuente más importante de bilirrubina indirecta, ¿no? Las funciones de secreción de algunas hormonas, la somatomedina, la trombopoyetina, a cargo del hígado. Insuficiencia hepática que me va a generar trastornos endocrinos como hipogonadismo, ¿no? Y el metabolismo de las hormonas esteroideas va a estar también disminuida. Bueno, ya sabemos ya que la bilirrubina es un producto de degradación de la hemoglobina, ya sabemos cómo es su metabolismo, ¿no? Sabemos por qué el 80% es excretado a través de las heces y por qué el 20% es resorbida al plasma, ¿no? Va a ser reciclada y eliminado bajo la forma de urobilinógeno. Bueno, cuando hay daño hepático, que va a estar comprometido, metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos, la excreción también, o sea, la función de detoxificación va a estar alterada, la excreción biliar disminuida seguramente, la síntesis de proteínas también disminuyen y los factores de coagulación. Por eso se decía también que el TP es la primera alarma cuando tenemos trastornos hepáticos. ¿Ya? El TP se puede prolongar y puede ser un hallazgo. El paciente no refiere trastorno de coagulación, pero sin embargo encontramos el tiempo de protrombina prolongado. Si hacemos un estudio mucho más profundo, posiblemente encontremos trastorno hepático. Aquí hay algunas pruebas de laboratorio que les va a ayudar también para definir, ¿no? ¿Qué está pasando en el hígado?
Se trata de una lesión hepatocelular, es un problema de colístasis. Está fallando el hígado que puede inducir a una insuficiencia hepática. Entonces, estas son las pruebas que nos pueden ayudar. Las aminotransferasas, ¿no? Alaninotransferasa y aspartatotransferasa. Hay una relación igual a 0.8, ¿no? Cuando esta relación es menor a 2 a 1, pensar en una hepatopatía alcohólica. Si es mayor que 1, pensar en cirrosis, ¿no? La glutatotransferasa también puede ayudar para determinar una lesión hepato celular. La colestasis, son dos pruebas de laboratorio nos van a ayudar bastante. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? En cuanto a la función hepática, bueno, en este caso, las pruebas de laboratorio están relacionadas con la determinación de bilirrubina directa e indirecta, ¿no? La función hepática de bilirrubina, por ejemplo, indirecta elevada, con cuadro hepático, lo único que me puede estar diciendo es que no hay, una función de glucoronización, ¿no? Antes que pensar de hemólisis, si el paciente no tiene anemia o algún cuadro de este tipo, pensar más en una función hepática alterada con bilirrubina indirecta elevada, se debe tratar de un trastorno de la glucoronización, pero es un caso muy raro. Pensar siempre antecedentes familiares, ¿no? De trastornos congénitos como Crigel-Najjar, Gilbert, ¿no? Entre los más importantes. La función hepática también me puede ayudar cuando hago un estudio de determinación de urea, que si está alterada la función hepática está disminuida, y al contrario el amonio debe estar elevado, ¿no? Las albúminas también pueden estar disminuidas, ¿no? Debido a que la síntesis hepática está alterada. Entonces aquí está, ¿no? El aumento de los niveles séricos de estas enzimas con el resultado de la filtración a partir de hepatocitos lesionados, ¿no? Por tanto, se refleja como daño celular. La elevación de la gamma-glutamina peptidasa con frecuencia es el resultado de la inducción por alcohol, tanto presente en personas que consumen diariamente alrededor de 45 gramos de etanol. Es un marcador también útil en la ingesta moderada de alcohol, la gamma-glutamil transpeptidasa. ¿Ya? Recordar. Eh, bueno, en relación a la fisiopatología hepática, bueno, en este caso considerar causas de insuficiencia hepática, fármacos hepatotóxicos, paracetamol, por ejemplo, cuando hay un empleo muy excesivo, muy exagerado, ¿no? Toxinas, ¿no? Hierbas medicinales, a veces hay algunas hierbas que son tóxicas, sin embargo, a veces se dan como tratamiento muy empíricos, ¿no? Y lo que va a producir es intoxicación, ¿no? A veces con resultados muy desfavorables para el paciente, ¿no? Algunos solventes, la ingesta de solventes, también puede conducir a un daño hepático. Mientras tuve la oportunidad cuando estuve trabajando yo en el Ministerio de Defensa, en el Hospital Militar, yo observaba también insuficiencia hepática en pacientes soldados. Habían ingerido pólvora, ¿no? Entonces, también es un antecedente interesante cuando tengamos este tipo de pacientes, ¿no? A veces les parece que allí se comete un abuso de autoridad y a los soldaditos les hacen comer pólvoras supuestamente porque los vuelve más agresivos. Lo único que hace es intoxicarlos y destruir el hígado, ¿no? Las células, los hepatocitos. Bueno, las hepatitis virales también están relacionadas con insuficiencia hepática, sobre todo esos que son muy letales. Hepatitis B, C, D, E, entre los más frecuentes, ¿no? Bien. Ya el cuadro clínico, bueno, en este caso pues tenemos pacientes con encefalopatía,
¿no? En ausencia de hipertensión portal, ¿no? Estos cuadros son de aparición súbita, ¿no? Eh, Algunas características de acá de estos pacientes, tenemos hipoalbuminemia, hiperamonemia, coagulopatías, ya sabemos por qué, los factores de coagulación se producen en el hígado, ¿no? Hay hiperestrogenia, ya hemos visto cómo es que el hígado también participa en el metabolismo de algunas sustancias estrogénicas, y si no está funcionando, obviamente va a haber elevación de estos componentes, ¿no? Bueno, acá hay algunas consecuencias de la insuficiencia hepática: incremento de bilirrubina, va a haber ictericia, déficit de factores de coagulación, síndrome hemorrágico, ¿no? Con incremento del tiempo de protrombina, edemas, dado que el paciente no está sintetizando albúmina, ¿no? Y hay una encefalopatía hepática característica, ¿no? Uno encuentra algunas manchas en el abdomen, también hay un, una encefalopatía hepática, ¿no? Con alteraciones en la conciencia, algunos movimientos involuntarios de las manos que le llaman el flapping, sobre todo cuando hay hiperextensión de manos, ¿no? Son característicos de un déficit en la depuración del amonio. Cuando hay déficit de excreción de sales biliares, porque también puede producirse una obstrucción, ¿no? Poshepática, ¿no? En este caso el paciente puede referir incremento a la aparición de prurito. Insuficiencia hepática grave, necrosis masiva de hepatocitos. Cuando es crónico, hay una pérdida progresiva de la función hepática. Bueno, acá esto lo pasamos rápidamente, ya estamos sobre la hora, creo, ¿no? Ya lo tengo que estar esperando. Doctor, Sí, dígame. con el doctor Subieta y nos ha dado hasta las 5:20 para que termine Ya, de hacer su plan. ya, correcto, sí. Ok. Ya. Vamos a rápidamente terminar. Solamente, estos son algunos cuadros patológicos, más que todo para relacionarlos siempre con los estudios de laboratorio, ¿no? Eh, bueno, acá en la hepatitis no alcohólica hay unos factores de riesgo: considerar la obesidad, la diabetes, la hiperlipidemia, ¿no? Algunos factores metabólicos se verían en la proporcional a la obesidad, ¿no? En la diabetes tipo 2 también, asociados a drogas, el empleo de esteroides, sobre todo esos antiinflamatorios, ¿no? Bien, en cuanto a las enfermedades pancreáticas, solamente para mencionar rápidamente, ¿no? En primer lugar, el páncreas exocrino va a secretar iones bicarbonato, agua, sodio, potasio, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente. La tripsina descompone a los aminoácidos, ¿no? El páncreas produce inhibidores de tripsina que previenen la activación del tripsinógeno, ¿ya? De este punto de vista, entonces, va a inhibir la autodigestión. Cuando por algún motivo, por ejemplo, causas obstructivas, se secreta pepsinógeno, pero como no puede salir, se va a transformar en tripsina dentro de los canalículos pancreáticos. Bueno, también recordar, ¿no? Los productos endocrinos del páncreas, como la insulina, producida por las células beta, el glucagón, producido por las células alfa, ¿no? A ver, sigamos acá. Bueno, solamente son algunas sustancias eh, enzimáticas, algunos polipéptidos relacionados con la función pancreática. En la insuficiencia pancreática, recordemos, ¿no? Es debida a necrosis enzimática, ¿no? Y el grado de inflamación en este caso es variable, puede ser de leve hasta la parte aguda necrohemorrágica, ¿ya? Que puede poner en riesgo la vida del enfermo, ¿ya? Etiologías metabólicas: alcohol, hipertrigliceridemias, hipercalcemia, el empleo de algunas drogas mecánicas, cálculos, ¿no? Cálculos que pueden invadir eh, los conductos pancreáticos. Posoperatorio, ¿no? Cuando inconscientemente se puede lesionar, ¿no? La cabeza del páncreas y su conducto, ¿no?
Problemas vasculares, en este caso ya estamos hablando de trastornos inmunes como la pericarditis, arteritis nodosa, ¿no? De tipo infecciosa, parotiditis, Coxsackie, varicela zoster, estos son virales, ¿no? Las drogas más comunes que pueden estar relacionadas con insuficiencia pancreática, observen ustedes acá, ¿no? La más importante, el ácido valproico, la menos común, el acetaminofén, furosemidas, tiazidas, ¿no? Bien. Eh, bueno, en este caso, el problema va a ser cuando hay necrosis de células pancreáticas, hay liberación enzimática de agentes, complementos, factores Hageman, precalicaína, metabolitos del ácido araquidónico, catecolaminas, citoquinas, ¿no? Eh, relacionado con algunos trastornos, observen, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que puede llevar a shock, ¿no? La insuficiencia renal aguda, coagulación cerebral diseminada, entre los más importantes, ¿no? Las pruebas diagnósticas, una amilasa sérica elevada, una isoamilasa sérica elevada, ¿no? Y amilasa en orina también elevada, ¿no? Triglicéridos elevados, glucosa elevado. En cambio, podemos encontrar calcio disminuido, magnesio disminuido, potasio disminuido, aumentado, es muy variable, ¿no? Y leucocitos también elevados. El laboratorio que me puede ayudar acá, repito nuevamente, vamos a encontrar enzimas pancreáticas, ¿no? Van a estar elevadas. La lipasa ya hemos dicho como tiene mayor valor por su durabilidad a lo largo del tiempo. Algunos marcadores importantes, ¿no? Marcadores de necrosis, injuria hepática, tenemos la fosfolipasa A, proteínas asociadas a pancreatitis, los péptidos de activación, tripsinógeno, ¿no? Carboxipepsidasa, marcadores de respuesta inmune, ¿no? Interleuquina 6, interleuquina 8, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa sí nos puede ayudar. Algunos criterios para determinar la severidad de una pancreatitis. Cuando se admite el paciente, miren, LDH mayor de 350 unidades por litro. El aspartato transferasa es 200, mayor a 250. Leucocitos mayor a 16.000. Hiperglicemia mayor de 200 miligramos por decilitro. En ausencia de diabetes mellitus. Déficit neurológico. Ya, confusión. Bien, después de 48 horas, ¿qué va a pasar? Si encontramos esto, caída del hematocrito, más de 10%, a pesar de que esté hidratado o en un hematocrito medio de 30%. Hipocalcemia, menor de 8 miligramos por decilitro. La presión de oxígeno menor de 60% de mililitro de mercurio, con o en ausencia de distrés respiratorio agudo. Para estimar la severidad de la pancreatitis aguda a las 48 horas de hospitalización, hipoluminemia, menor a 3.2 miligramos, ¿no? Incremento del nitrógeno ureico elevado, ¿no? Bien, en cuanto a la pancreatitis crónica, básicamente estamos hablando ya de lesiones inflamatorias crónicas debido a fibrosis, destrucción extensa, habitualmente irreversible de tejido pancreático, que es sustituido por tejido fibrótico, ¿no? Se manifiesta por dolor epigastrio, cervicigante, que años más tarde va a aparecer una insuficiencia exocrina con esteatorrea, ¿no? O endocrina, diabetes. En este caso, ¿cómo poder definirlo? Con este sistema mnemotécnico, el TIGAR, que significa T tóxico metabólica, I de idiopática, G de genética, autoinmune o recurrente, ¿no? Es para la clasificación. Y obstructiva. Bueno, la clasificación se basa en la presencia de lesiones anatómicas, ¿no? Una pancreatitis crónica calcificante, el paciente va a desarrollar calcificaciones, ¿ya? Es la más frecuente de las pancreatitis crónicas. La etiología más frecuente, alcohol, el alcoholismo. Acá en este caso las lesiones siguen una distribución irregular, ¿no? Alternándose con tejidos sanos. Y vamos a encontrar atrofia epitelial de los conductos, y por lo tanto va a haber un taponamiento y cálculos intraductales. En la pancreatitis crónica obstructiva, en este caso tiene un daño uniforme del páncreas distal al sitio de obstrucción. En este caso hay conservación de los epitelios de los conductos, ¿no? Y no hay tapones proteicos ni calcificaciones.
pancreatitis crónica inflamatoria muy raro, no está aceptado por todos los grupos que estudian esta patología, ¿no? Pero vamos a encontrar de todas maneras fibrosis infiltrado inflamatorio de mononucleares. En la pancreatitis idiopática está relacionado con algunas alteraciones en el sistema HLA. ¿Ya? Se ha encontrado asociación con antígenos HLA clase 1, ¿ya? El A24, el B8, o clase 2, un DR17. Presencia de un DR17 se asocia con esta pancreatitis crónica, que se decía idiopática, pero más ya se está haciendo estudios que el HLA clase 1 o de clase 2 pueden definirnos como un trastorno de tipo congénito, ¿ya? Pero no está relacionado específicamente, sino cuando se asocia con alguna vulnerabilidad, ¿no? En este caso, con pacientes alcohólicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, las pruebas, solamente esto para que sepan ustedes cuál es la sensibilidad y especificidad de unas pruebas para el estudio de pancreatitis crónica, ¿no? Las pruebas directas, ¿no? El test de secretina, colecistocinina y el test del almorcelum, observen ustedes su sensibilidad y su especificidad. Los test indirectos, ¿no? La tasa fecal, por ejemplo, observen ustedes la sensibilidad, ¿no? 86% y su especificidad 95%, ¿no? Esta sí es de una prueba de elección de la tasa fecal. Bueno, solamente para que conozcan las pruebas funcionales, test de creatinina y colecistoquinina, se le considera la prueba patrón, ¿no? Pero es un procedimiento invasivo, ¿no? Por lo tanto, un poco que molesta al paciente, tiene también largo tiempo de duración, ¿no? Esto se determina ya en centros especializados, dado su costo elevado. La elastasa fecal, bueno, en este caso mide la actividad proteolítica, transporte de colesterol y sus metabolitos a través del tracto intestinal. Sus propiedades tienen gran estabilidad en su pasaje por el tubo digestivo, concentración en heces que refleja la cantidad de enzimas secretadas desde el páncreas. Eh, Normal se considera alrededor de mayor de 200 microgramos por cada gramo de heces, ¿no? Una incidencia pancreática moderada de 100 a 200 microgramos por cada gramo de heces. En cambio, cuando es severa, podemos encontrar mayor a 100 microgramos por cada gramo de heces. Bueno, en cuanto a la sensibilidad en una pancreatitis leve, no ayuda mucho, pero en cambio una moderada y severa sí, al 100% de sensibilidad. La especificidad siempre va a estar alrededor de 83%. Bien, entonces hasta acá quedamos. ¿Alguna pregunta?